Ahora sí, empezaremos con lo que va a ser la clase del día de hoy. Ya, vamos a dar inicio con lo que va a ser la unidad temática 3, taller de soldadura con estaño para robótica educativa. Obviamente, esto ya da continuidad a lo que es parte de nuestro módulo 3, que es electrónica básica y taller de soldadura con estaño. Todo esto aplicado a la robótica educativa. Ya hemos visto en la unidad temática 1 y 2 las definiciones y conceptos de electricidad, voltaje, tensión, corriente, resistencia y algunos componentes más. Más o menos ya tenemos bien definido lo que es un circuito, más que todo que es un circuito cerrado y cómo es el funcionamiento de algunos componentes básicos. Para entrar a lo que va a ser ya la soldadura y el quemado de placas, que también lo vamos a realizar, no es necesario tal vez conocer a profundidad, ¿no? Todo lo que van a ser el funcionamiento de todos los componentes o módulos, ¿no? De electrónica, eléctricos, ¿no? No es necesario conocerlo. Con saber lo fundamental, que es un circuito cerrado, cómo circula la corriente a través de un circuito, qué es un sensor, no simplemente saber la definición, y algún otro medio de comunicación, ¿no? La anterior semana, bueno, en la anterior clase, la anterior sesión virtual, por ejemplo, ya hemos entrado con lo que era una breve descripción de lo que es Arduino. No, obviamente nosotros de aquí no vamos a salir expertos en Arduino, pero ya vamos a saber manejar, ya vamos a saber programar lo básico por lo menos. En esta primera etapa del taller de soldadura con estaño, vamos a ver, ¿no? Como les decía hace rato, lo que va a ser un concepto general, algunas definiciones básicas, la seguridad que hay que tener para el manejo de este tipo de trabajos y un proyecto básico, ¿no? Que básicamente ya hemos trabajado con él, ¿no? En las anteriores clases, tanto en circuitos como en simulación, pero ahora vamos a hacerlo en realidad con una pequeña placa PCB, ¿no? Que lo vamos a quemar y soldar en la sesión presencial de este día sábado. Ya en la siguiente sesión, igual ahorita les voy a describir los componentes que va a ser necesario, vamos a quemar una placa también, pero ya no para proyectos en electrónica, ¿no? Que se van a quedar ahí, ¿no? Que tienen una sola función, sino más bien que vamos a quemar una placa que nos va a ayudar para el cuarto módulo, ¿no? Que ya ahí entramos con lo que va a ser programación. Entonces nosotros vamos a quemar una pequeña plaquita donde ya vamos a introducir lo que es Arduino, motores, algunos sensores y con eso ya vamos a poder hacer prácticas. Entonces ahí cada uno ya va a poder tener su kit, podría decirse, ¿no? De programación y electrónica para que lo pueda repasar, estudiar en su casa y en algún momento tal vez presentarle a los estudiantes ese proyecto y si se puede replicar con ellos, ¿no? Entonces, primero vamos a avanzar lo más básico, porque van a ver que en algunos casos se nos va a complicar un poquito lo que va a ser la soldadura más que todo. El quemado de la placa no es complicado y si falla se puede corregir, ¿no? Pero lo que va a ser realmente complicado va a ser la soldadura. Eso sí nos va a tomar un poquito de tiempo poder no dominarlo, pero por lo menos que nos salga funcional, que es lo más importante. Ahora sí, empezaremos. El taller de soldadura con estaño es una parte esencial de la enseñanza en robótica educativa y la construcción de circuitos electrónicos. ¿Por qué es una parte importante? Por ejemplo, hoy en Educa Innova hay una categoría, todos han debido ver, ¿no? Incluso tal vez alguno ha participado, ¿no? En la fase distrital o en la fase departamental, ¿no? De hoy, que incluso hasta los mismos directores, ¿no? Designan maestros para poder participar y que se inscriban en alguna de las categorías.
En algunos casos se presentan a electrónica robótica y generalmente, por lo que he visto el día de hoy también, muchos presentan sus proyectos en protoboard, ¿no? Simplemente con jumpers, con algún puente, con cables, ¿no? No es que esté mal, los proyectos funcionan en su mayoría, pero debido al traslado, al manejo, a la manipulación de estos circuitos, puede que algún cablecito se salga. Y en el momento de probar, de hacer la demostración, ¿no?, de funcionamiento del circuito del proyecto, justo ese momento ya no funciona. Y por los nervios o cualquier otra cosa, cualquier razón, uno no ubica la falla. Ese momento no lo va a detectar. No va a saber qué cablecito se ha desconectado o dónde era ese cable que se ha desconectado. Entonces, una forma importante, lo más importante, por ejemplo, de las placas PCB es que ahí ya no utilizamos cables. Los componentes ya están soldados ahí con el circuito. Entonces ahí no va a haber ningún error, por más que lo mueva, lo traslade, obviamente con la precaución debida, pero si no se rompe la placa, porque solamente así podría dañarse, el circuito va a funcionar. No va a importar el traslado a distancia que yo le voy a trasladar, la manipulación que le dé. El circuito va a funcionar. Entonces, eso es igual una parte muy importante que tenemos que tener en cuenta. Porque muchos nos ha debido pasar antes y a otros nos puede pasar después, ¿no?, que vamos a participar. Entonces, es importante conocer este quemado de placas. Igual les he comentado, ¿no?, que había un ciclo formativo que se va a aperturar igual, les decía, que es el diseño y manufactura de placas PCB. En nuestro diplomado no se abarca lo que es el diseño de la placa PCB. ¿Por qué? Porque toma un tiempo más amplio, ¿no?, que tendría que ampliarse a un módulo más, por ejemplo. Por eso es que se ha abierto ese curso exclusivo para el diseño y manufactura de placas PCB. Nosotros sí vamos a hacer la manufactura. Lo único malo es que no vamos a poder diseñar desde cero, ¿ya? Pero vamos a poder hacer la manufactura, el quemado de placas y su transferencia. Entonces, con eso en mente, ya tenemos más o menos la importancia que tiene el quemado de las placas PCB, ¿no?, y su uso en proyectos educativos, más que todo. Porque muchas veces, igual nos comentaban los participantes del ciclo formativo, es que después de presentar el proyecto, ya sea en una feria de la unidad educativa, del distrito o en algo más grande, ¿no?, como Educa Innova, pasa la feria y ¿qué hace el maestro, por ejemplo? Todo lo desarma. El proto lo guarda a su lugar, los jumpers lo guardan a su lugar, el Arduino por un lado y los motores por otro. Y en sí el proyecto ya se ha perdido, ya no hay más ese proyecto. Pero en cambio, si nosotros creamos esa placa PCB, ya tenemos ahí un producto fijo, un producto tangible que no va a desaparecer, ya lo vamos a tener hecho, porque lo podemos usar una y otra vez. Incluso se puede hacer solamente el prototipo. Y en base a ese, al siguiente año, por ejemplo, ya podemos mejorarle, añadirle algo más, ¿no?, para que vaya mejorando cada vez. Y ver su evolución, ¿no?, poco a poco cómo va a ir evolucionando ese proyecto. Es importante, ¿no? No pareciera tan importante, pero si lo analizamos bien, vamos a notar que el diseño de las placas PCB y su manufactura, más que todo, tiene un impacto muy grande dentro de lo que va a ser la educación. Y más que todo sobre el maestro, ¿no?, porque va a poder tener sus proyectos. Que muchas veces, como decían, termina la feria y
es a desarmar o al basurero, ¿no? Pero en este caso no, lo vas a tener de forma tangible. Ahora, en el entorno educativo, aprender a soldar con estaño va más allá de simplemente adquirir una habilidad técnica. Los estudiantes además no solamente se van a familiarizar con lo que va a ser kit de soldadura, sino que también desarrollan habilidades en ciencia y tecnología. Tal vez esta parte de la soldadura no se va a poder trabajar, obviamente, con todos los grados del nivel primario. Lo recomendable sería con sexto y quinto de primaria. Tal vez, si tuviésemos bastante control sobre los estudiantes, con cuarto de primaria también se podría tener, ¿no? Aún así siguen habiendo algunos riesgos. Pero con tercero, segundo y primero, obviamente no se va a poder trabajar con lo que va a ser la soldadura. Entonces vamos a ver igual alternativas a esto. ¿Ya? Porque hay que ser también un poco realistas cuando tenemos ni siquiera una gran cantidad, sino una cantidad moderada de estudiantes, poder estar soldando de cada uno va a ser prácticamente imposible dentro de la clase. Porque muchas veces eso es lo que hace el maestro, ¿no? Para poder ayudar a los estudiantes en el manejo de herramientas. Entonces cada uno va trabajando, va pegándoselo, va cortándoselo de los estudiantes. Cosa que se puede hacer en bastantes casos, pero con lo que va a ser soldadura va a ser más complicado. Entonces por eso con tercero, segundo y primero no se va a poder trabajar. Tal vez en algún caso se podría hablar con los padres de familia y si algún padre de familia o madre de familia tiene la habilidad y conoce las técnicas de soldadura, ahí ya podría ayudar a su estudiante, a su hijo solamente, ¿no? Pero no vamos a exigir, ¿no? Obviamente, que se pueda esto implementar en esos primeros años del nivel primario. Incluso con sexto y quinto hay que tener un igual cuidado y autorización de los padres de familia para poder trabajar con el tipo de herramientas que vamos a trabajar dentro del kit de soldadura. ¿Ya? Además, la soldadura en sí no es una habilidad que no sea útil. No, más bien, ahora ya se ha vuelto una habilidad necesaria para poder reparar, por ejemplo, cualquier aparato electrónico, incluso para un cargador, los focos, u otras cosas, ¿no? Que ya es algo más que todo necesario que tengamos que saber. Ahora, los estudiantes además aprenden a realizar soldadura de calidad, a identificar los errores y a corregirlos. Estos son conocimientos vitales para la construcción de circuitos que funcionen correctamente. El taller también fomenta la creatividad mediante el reciclaje de componentes electrónicos. Van a ver que una de las primeras experiencias que se tiene con lo que va a ser la soldadura es el arte con soldadura. Han visto, yo creo, ¿no? con componentes electrónicos en desuso y antiguos, se hacen artesanías. Pequeños insectos, arañas, moscas, animalitos también como perritos, gatos o personas, ¿no? Que sí, sirve para poder trabajar con lo que va a ser la soldadura, para empezar, para tener una de las primeras experiencias. En nuestro caso eso no lo vamos a hacer, vamos a ir directo a la soldadura de placas, ¿ya? ¿Por qué? Para poder hacer las artesanías con componentes electrónicos hay que usar componentes antiguos, bastante antiguos. ¿Por qué? Porque los componentes antiguos tenían un tamaño más grande que los que existen hoy en día.
Y esos componentes antiguos se pueden trabajar de distintas formas, ¿no? Tienen hasta patitas más largas para poder hacer la soldadura. En cambio, si ahora buscan alguna placa de un aparato cualquiera actual, van a ver que ni siquiera tiene patitas. Simplemente se suelda ahí sobre la placa misma. No, que hoy día igual les voy a explicar un poco de eso, cómo funciona eso. Si alguno tiene, por ejemplo, alguna radio antigua, algún televisor antiguo, puede hacerlo, ¿no? Por algún punto extra en la clase presencial. Pero nosotros nos centramos que todo en el quemado y la soldadura de sus componentes. Ya. Ahora, enseñar a los estudiantes a reciclar es clave. Además, les ofrece un espacio para expresar su creatividad, transformando los componentes electrónicos en piezas que combinan el arte y la educación de una manera innovadora. Esto es más que todo para fomentar su creatividad, porque a los estudiantes no les voy a decir, ¿no? Créame un robot de insecto, ¿no? Y el estudiante no se va simplemente a centrar en un insecto específico, sino que va a poder seleccionar de los que él conoce de su entorno y ahí va a poder crear, ¿no? Siempre y cuando tenga los componentes necesarios. Es tal vez una pequeña limitante, ¿no? Porque no siempre tenemos aparatos electrónicos antiguos que podamos desarrollar. Ahora sí veamos un poco de la historia de soldadura. En sí la soldadura es un proceso fundamental para la unión mecánica y eléctrica de distintos componentes. ¿Por qué decimos mecánica y eléctrica? Porque si hablamos de soldadura, vamos a hablar de dos ámbitos totalmente transversales. Uno que va a ser la soldadura mecánica y otra que va a ser la soldadura eléctrica. En la soldadura mecánica, lo que se quiere, el objetivo que existe ahí, es unir piezas metálicas que se mantengan firmes y que se mantengan firmes según el diseño de soporte de fuerzas que se tenga. Por ejemplo, para estructuras, para tinglados, por ejemplo, ¿no? Han visto que todo el tinglado es fierro. Y obviamente no hay fierros con esas formas, ¿no? Sino que se cortan por partes y se van soldando poco a poco. Ahí, por ejemplo, se utiliza un proceso de soldadura, pero es más que todo para la parte mecánica, para que soporte pesos o sean rígidos. En la soldadura eléctrica, lo que se quiere es la unión o la que permita el paso de la corriente eléctrica. Obviamente, en la unión mecánica va a haber una continuidad, va a pasar la corriente. Si yo pongo, por ejemplo, un voltaje en cierto punto y quiero que pase la corriente hasta el otro lado del tinglado, por ejemplo, va a pasar. ¿Por qué? Porque sigue siendo metal. El metal es un conductor y la corriente va a circular a través de él. Pero su objetivo, obviamente, no es ese. En el caso de la soldadura eléctrica, su objetivo principal es ese, que la soldadura permita que de una pieza llegue hasta otra pieza la corriente eléctrica y las unan de manera eficaz. También tiene su parte de función mecánica porque va a hacer que los componentes se mantengan fijos en su lugar. No, pero solamente es eso, ¿no? Obviamente no va a ser necesario que soporten fuerzas, simplemente que se mantenga fijo en su lugar, nada más. Ahora,
El uso de la soldadura se remonta a la edad de bronce. Vean hace cuántos años ya se ha empezado a trabajar con lo que es la soldadura. Alrededor del año 3000 a.C., cuando se empleaban aleaciones de estaño y plomo para unir metales. ¿No? Como pueden ver, ya se empleaban elementos para unir metales. Básicamente eso es lo que estamos haciendo con soldadura. Estamos uniendo metales. Y como son metales y el metal es un conductor, también va a permitir la circulación de corriente a través de esa unión. Ahora, recién en el siglo XIX se ha establecido la soldadura con estaño como una técnica común para la fabricación de dispositivos eléctricos y electrónicos. Vean cuántos miles de años han tenido que pasar para poder recién darle una funcionalidad, en este caso eléctrica, a la soldadura. ¿Por qué no había antes? Obviamente porque el ser humano todavía no manejaba la electricidad, no quería controlarlo. Y en algunos casos, y en la antigüedad todavía ni siquiera sabía de su existencia. Pero ya ahora con todo el avance tecnológico que ha habido, han visto esa característica extra que tenía la soldadura, entonces la han aprovechado ahí, ¿no? Y ahí se han dividido esas ramas, ¿no? De soldadura mecánica y eléctrica. A principios del siglo XX, la soldadura con estaño se perfeccionó con la introducción de aleaciones más estables y la incorporación de flujos que mejoran la adherencia del estaño a las superficies metálicas. Van a ver, por ejemplo, aquí decimos, ¿no?, que en el año 3000 a.C. se utilizaban aleaciones de estaño y plomo para la soldadura. Hoy en día se sigue utilizando este tipo de aleaciones de estaño y plomo. ¿Qué es lo que varía? Lo que varía es su relación, qué cantidad de estaño con qué cantidad de plomo hay que combinar, ¿no?, para tener un buen material para soldar. Simplemente ahí es donde están variando y están buscando la perfección. Claro que hay de diferentes concentraciones para distintos tipos de trabajo. Que no es lo mismo, por ejemplo, soldar una placa para un televisor que para una nave que va a salir al espacio exterior, por ejemplo. No es lo mismo. Hay que ver las características especiales que por lo tanto nosotros tampoco vamos a llevar, no vamos a llegar a ese punto. Vamos a usar la aleación más comercial que existe, pero hay que tener ese conocimiento básico. Ahora, este avance permitió que la soldadura con estaño se convierta en un proceso clave en la fabricación de circuitos impresos, siendo indispensable para la miniaturización de componentes electrónicos. Si se han dado cuenta también, si comparamos con solamente un simple ejemplo, un televisor de hace unos 15 años, incluso más, 20 años le pondré, sigue siendo el siglo XXI, ¿no? Hace 20 años estábamos en el 2005. Con un televisor actual de ahora hay bastante diferencia, ¿verdad? Mucha diferencia. Los televisores de antes tenían su joroba, ¿no? Tenían su bulbo. Ese cristal tan grande que, por ejemplo, tenemos todavía nosotros en los monitores de algunas computadoras o incluso en los televisores de nuestras casas, en los antiguitos. Pero ahora tenemos un televisor que a lo mucho de grosor debe estar midiendo ¿cuánto? Unos 10, ni 10 centímetros, menos de 10 centímetros. Pero ya de cuántas pulgadas es, ¿no? 40, 50 pulgadas, ya hay televisores incluso más. Y eso también ha permitido la soldadura y la miniaturización de componentes. Por ejemplo, el transistor que hemos manejado la anterior clase presencial es bastante grande en comparación a los transistores que hay en nuestros celulares o en nuestras laptops.
¿no? Les voy a mostrar, por ejemplo, en la clase presencial de este día sábado, cuántos transistores van a entrar en un chip de Arduino. Van a comprar, no se van a asombrar. Porque en el transistor que teníamos en la clase presencial, lo único que hacía espacio era tanto su encapsulado como sus patitas. Nada más. El transistor en sí está dentro y es tan pequeño que no lo vamos a poder ver. Así de manera igual más anecdótica, les voy a hablar sobre la ley de Moore, que ha dicho un matemático hace unos 50 años, más o menos, que decía que cada cierto tiempo los chips iban a tener el doble de capacidad de almacenar transistores. A cada cierto tiempo iban a haber el doble de transistores dentro de un chip. Y eso se ha ido cumpliendo, incluso se ha ido viendo que pasaba cada vez más rápido. Pero ahora se está llegando a un punto en el que ya no se puede hacer más pequeño. Ya se está llegando al límite del tamaño físico de un transistor. No que ya está a nivel atómico eso. Ya está llegando a ese top. Y ya se está buscando igual alternativas para poder trabajar con lo que va a ser transistores de otros tipos, ¿no? Para ver cómo se puede hacer todavía más pequeño un transistor, ¿no? Pero ya es otro campo, ¿no? Listo, ahora sí, ¿no? Hoy en día la soldadura con estaño es una habilidad esencial en la robótica educativa. Los estudiantes aprenden a utilizar esta técnica para ensamblar circuitos simples y a la vez algunos complejos. Cuando hablamos de complejos no hablamos de placas para un televisor, para una laptop, no, simplemente para algún multipropósito, algún robot multipropósito, desarrollando así competencias en electrónica y en el manejo seguro de herramientas. Obviamente, cuando estamos hablando de este tipo de trabajos, no es empezar y directo a manejar las herramientas, sino antes, previamente a esto, hay que darles, ¿no?, algunas instrucciones tanto del manejo como del cuidado de estas herramientas. Veamos ahora esto, ¿no? ¿Qué es soldadura? El término soldadura se refiere al proceso de unir dos o más piezas de metal mediante la aplicación de calor con o sin la adición de un material de aporte. En nuestro caso, en la soldadura eléctrica, ese material de aporte es el estaño. Y obviamente se utiliza un cautín, ¿no?, que es el que va a calentar el material de aporte para que pueda unir las conexiones que queremos unir. ¿En qué consiste la soldadura con estaño? Esta consiste en unir dos o más componentes electrónicos mediante el uso de una aleación de estaño que se funde y fluye sobre las superficies a unir, creando una conexión eléctrica y mecánica sólida. ¿Ya? ¿Dónde se van a crear estas uniones? Por ejemplo, si recuerdan nuestra sesión presencial, hemos dado un concepto muy importante, que era el de nodo. ¿Qué era un nodo? Era un lugar donde se unían varios componentes, ¿no?, desde dos o más componentes, ¿no?, se unían ahí. En ese nodo es donde se va a aplicar el estaño para unir esos componentes. Claro que no va a ser directamente ahí, no sobre los componentes, sino va a ser sobre una placa. Pero van a ver, ¿no?, que ese nodo ahora ya no va a ser parte de un cable, ¿no?, sino va a ser una pista dentro de una placa PCB. Este tipo de estructura es fundamental en la construcción de circuitos impresos y otros dispositivos electrónicos, ya que permite realizar conexiones precisas y duraderas entre componentes, obviamente como resistencias, capacitores, transistores,
LEDs, microcontroladores y otros. Ahora sí veamos lo más importante, el kit de soldadura. ¿Qué elementos pertenecen a nuestro kit de soldadura? ¿No? Aquí van a estar herramientas y materiales esenciales para realizar soldadura de manera segura. Los principales elementos de un kit de soldadura son estos, ¿no? Un cautín, algunos le dicen soldador, pero más propiamente su nombre es cautín, que es la herramienta principal, ¿no? Que se utiliza para calentar y fundir el estaño. Puede ser de tipo lápiz o tipo pistola. El más conocido es este, ¿no? El de tipo lápiz. Si alguno tiene, lo puede traer para la clase presencial. Si no, se le va a poder prestar, ¿no? Que está en la sede. Pero mejor si tiene, ¿no? Para poder hacer sus proyectos también. Luego, tenemos el estaño. Es el material de aporte que se utiliza en la soldadura. Generalmente es una aleación de estaño y plomo, ¿no? De este tipo de estaño existen varios grosores, ¿no? Varios diámetros. En nuestro caso, vamos a utilizar los que van a ser de 1 milímetro o de 0,8 milímetros. Más grueso que eso va a ser perjudicial para nosotros, porque va a botar mucho estaño y tal vez crea cortocircuitos en nuestras placas. ¿No? Con uno de, como dice aquí, ¿no? 1 milímetro de grosor o 0,8 milímetros, estamos bien, ¿no? Eso pueden traer si lo desean. ¿Qué más está dentro de nuestro kit? Un soporte para cautín. Esto igual es importante. ¿Por qué? Porque este soporte evita las quemaduras accidentales y además que protege de las superficies de trabajo. Como pueden ver aquí, simplemente es una base y un espacio donde se pueda introducir el cautín. Obviamente que esté separado, ¿no? Para que no se vaya a quemar. Pero es lo que hace eso, ¿no? Cuida al cautín mientras está prendido y mientras siga caliente para que no vaya a chocar algún material o algún descuidado, si no puede estar ahí chocándose, tocando el cautín y se vaya a quemar. Y eso podría causar accidentes. Hay que tener cuidado. No es que nunca no vaya a pasar algún accidente, pero hay que evitar lo más posible ese suceso. Van a ver que incluso este día sábado en la clase presencial, alguien se va a quemar. Por lo menos una persona se va a quemar. A ver. Pero es importante tener esto. Si lo pueden adquirir, igual sería adecuado. Otro instrumento, otro material es la pomada o pasta para soldar. Es una sustancia química que se aplica en las superficies a soldar para limpiar impurezas en superficies metálicas y prevenir la oxidación. Este material, esta pomada, ¿qué hace? Limpia la superficie y hace que simplemente quede el metal para que al contacto con el estaño sea metal y estaño, simplemente. Porque si hay alguna basura, alguna impureza dentro de esto, la soldadura no va a estar mal y puede que se salga incluso, ¿no? Y va a ser una soldadura de mala calidad. Incluso puede hasta crear fallas en los circuitos. Y por último vamos a ver el extractor o succionador. Este más que todo sirve para quitar lo que es el estaño, por eso se llama extractor, ¿no? Y sirve más que todo para desmontar componentes. Su uso es un poco complicado, pero lo vamos a ver este día sábado. No es necesario que traigan esto sí es prescindible por ahora, pero igual se les va a enseñar cómo utilizar, ¿no? Para que lo vean, cómo se emplea. Ahora sí, veamos, ¿no? Prevención y seguridad. Uso de equipo de protección personal, la EPP, ¿no?
Equipo de protección personal. Es recomendable el uso de gafas de seguridad, aunque no es tan obligatorio, ¿no? Para proteger los ojos de picaduras de estaño caliente y agua, y guantes resistentes al calor para proteger las manos de quemadura. Eso sí podría ser, ¿no? No es tan necesario tampoco, porque un guante que proteja del calor, por ejemplo, es muy complicado de conseguir. Pero si lo ven pertinente pueden traerlo, no hay mucho problema en eso, pero no es necesario. ¿Qué sí es necesario por lo menos? Barbijo, porque emana bastantes humos, tanto lo que es el estaño como la pomada al ser calentados. Entonces, barbijo sí o sí tienen que traer. Y se recomienda también trabajar en un área ventilada, por lo que vamos a trabajar obviamente con las ventanas abiertas. ¿Ya? Ahora, evitar el contacto directo con el estaño fundido. El estaño fundido puede causar quemaduras graves. Se debe trabajar con precaución y cuidado para aplicar el estaño sólido fundido solo en las áreas deseadas. No, esto igual. Van a ver que siempre se trabaja con el nivel de soldadura por debajo de las manos, nunca por arriba. ¿Por qué? Porque el estaño, al estar en su estado líquido, está fundido, va a gotear, obviamente hacia abajo. Entonces siempre tiene que estar debajo del nivel de las manos para no sufrir quemaduras. Trabajo en un área bien ventilada. La soldadura con estaño genera humos que pueden ser tóxicos si se inhalan en exceso. Es importante trabajar en espacios bien ventilados. Han habido casos, por ejemplo, de técnicos electrónicos, obviamente que han trabajado años y años con esto, que han tenido enfermedades pulmonares. Esto debido a la intoxicación de estos humos. Para nosotros no vamos a llegar a sus extremos, obviamente, porque no trabajamos todos los días con esto, pero para prevenir cualquier daño, porque nunca se sabe, ¿no? Cuándo nos podría hacer daño. Yo, por ejemplo, les pido trabajar con barbijo y en un área ventilada. Si fuera posible, trabajaríamos en el patio, ¿no? Pero no hay corriente. Pero en las aulas, como tienen ventanas bastante grandes, va a ser suficiente para que se mantenga ventilada nuestra área de trabajo. Ahora sí, veamos lo que es una técnica de soldadura, ¿no? Esto es ahorita cómo se tendría que trabajar. ¿Qué es lo que se hace primero? ¿No? Ponemos a calentar el cautín. Cuando vemos que ya está caliente, ¿qué hace? Acercamos el componente y a la pista. Hay que calentar ambos, como pueden ver aquí, ¿no? En diagonal. Tanto la terminal del componente como la pista de la placa. Aquí en este caso está utilizando 2 segundos para poder calentar. Nosotros un poquito más, incluso 3 o 4 vamos a calentar. Luego de ya estar calentado, ¿qué se hace? Se acerca el estaño. Se acerca el estaño, se calienta y se va a fundir un poco, ¿no? Y va a rodear tanto la terminal del componente como la pista. Se deja un poco más el cautín para que se distribuya bien alrededor de la pista y de la terminal y se levanta y se espera a que se enfríe, no se sopla. Aquí no se sopla. ¿Por qué? Porque al soplar podemos introducir burbujas de aire que va a dañar el circuito, ¿no? De la soldadura. Entonces, si tienen, no es complicado verlo de esta forma. El trabajar no va a ser lo complicado, ¿no? Van a ver que no va a ser muy sencillo ni muy rápido, pero lo vamos a aprender. Ahora, aquí sí vamos a nosotros notar la diferencia en las soldaduras, la calidad de la soldadura.
Para saber si una soldadura es correcta, solo es necesario mirarla. Con solo mirar vamos a ver si está bien o está mal hecho. Si ha quedado de color plateado brillante y en forma cónica, en caso de soldaduras en placas de círculos impresos o alargada en caso de soldaduras entre componentes, como este, la soldadura es correcta. Por ejemplo, aquí en este ejemplo que tenemos, estos tres del medio están bien, ¿no? Porque es un plateado brillante, ¿no? Se nota que está bien, es perceptible a la vista. En cambio, si su color es un poco opaco, o sea, sin brillo y con forma redondeada y con exceso de estaño o con algún hueco en algún lugar, la soldadura no es correcta. Como podemos ver en los cuatro que tenemos aquí. No tiene la forma, tampoco tiene el color que debería tener. Aquí también podemos ver, ¿no?, cómo tiene que ser la soldadura. Tiene que ser en esta forma, ¿no? Lo más, ¿cómo se puede decir? Lo más lindo posible, ¿no? Tendrá que salir la soldadura. Una base básica, forma de pirámide. No tiene que haber mucho, ni muy poco de estaño. Esto pero se lo va calculando con la experiencia simplemente, ¿no? Cuánto estaño hay que poner, cuánto tiempo tiene que estar calentándose el estaño, igual no van a ver, que no siempre va a ser igual, pero por experiencia vamos a poder aprender. No el arte con soldadura. El reciclaje de componentes electrónicos no solo contribuye a la protección del medio ambiente, sino que también abre un mundo de posibilidades creativas a través del arte. Es posible transformar piezas electrónicas desechadas en obras visualmente impactantes y significativas. Se pueden crear robots estáticos con estos materiales. Aquí básicamente es crear robots, bueno, crear artesanías, que pueden ser de cualquier tipo. Pueden ser robots, pueden ser insectos. En este caso pueden ver, ¿no?, son unos tacones. Eso ya depende del estudiante, de la creatividad del estudiante. Pero como les decía en un principio, es una manera interesante de aprender o de abordar la soldadura. Hay otras formas también, ¿no?, que te voy a mostrar. El reciclaje de componentes electrónicos es crucial para reducir el impacto ambiental de los desechos electrónicos. Los dispositivos electrónicos contienen material tóxico como plomo, mercurio y cadmio, que pueden contaminar el suelo y el agua si no se gestionan adecuadamente. Al reciclar componentes electrónicos, se disminuye la demanda de extracción de materias primas, lo que reduce el consumo de energía y las emisiones de carbono asociadas a la producción de nuevos materiales. Lo que sí se podría rescatar del reciclaje de componentes es reutilizar los componentes que no estén dañados. Muchas de las placas que se desechan solo es esto por un componente o dos, porque en electrónica siempre se quiere proteger un circuito, por lo que hay bastantes etapas que están separadas. Se puede quemar una etapa, pero las siguientes van a funcionar. Entonces sus componentes siguen siendo funcionales. Pero como muchos no conocemos cómo funciona esa plaquita, lo botan todo. Ahí pues se puede sacar algún componente y se lo puede reutilizar otra vez, ¿no?, en otro proyecto. Ahora, ¿cuál es el cuidado para poder desmontar estos componentes? Al desmontar dispositivos electrónicos es importante tener cuidado de no dañar los componentes que se desean reutilizar. Los componentes deben ser clasificados según su tipo y material.
Algunos componentes contienen sustancias peligrosas, ¿no? Como es el caso de los condensadores. Si ven un condensador un poco abierto por lo menos, es mejor dejarlo, desecharlo, nunca usarlo, porque como dice, tiene sustancias peligrosas. ¿No? Y aquí, por ejemplo, se pueden hacer, ¿no?, bastantes figuritas con todos los tipos de componentes electrónicos que hay. ¿Ya? Hasta ahí sería la parte de soldadura. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, dice, buenas noches. Buenas noches, sí, profe. Dice, una consulta, dice, acerca del estaño. Creo que viene por números, no sé cuál es, bueno, dice, estaño 63 si no me equivoco, lo he visto por ahí. Ya, Estaño 91 creo, no sé cuál vamos a utilizar. Creo que es la calidad, no sé, si que hay un licenciado esa parte de la calidad del estaño. No sé si es calidad, dice, o viene un tipo de estaño. ya. Eso ahorita les voy a explicar entonces. Compartiremos esto de aquí. Esto, a ver, eso es. Por ejemplo, Ardunel es una de las tiendas de electrónica más conocidas, yo creo, de la ciudad. Iniciaremos sesión. Ya está. Este es ahorita el más comercial que hay. El estaño Vera 5050. SN50, PB50. ¿Qué significa eso, no? Que de estaño tiene 50 y de plomo también 50, o sea, mitad y mitad. Ese es el estaño que vamos a utilizar, que es el más comercial, ¿no? Que no es necesario que tener otro de mayor calidad. Con este ya vamos a nosotros trabajar de forma adecuada, porque nuestros circuitos tampoco van a requerir de características especiales, ¿no? Entonces, con este ya podemos trabajar de 50-50. Pero con el que les vendan en las tiendas, por ejemplo, ya es suficiente. Porque tampoco van a ver de distintos números. Porque aquí tampoco se hacen ese tipo de trabajos. ¿Ya? Pero, como les digo, el de 50-50 podemos usar. ¿Alguna otra pregunta? Ya, mientras tanto voy a llamar. Listo. Aquí está. Sesión virtual. Profe Raúl. Presente, licenciado. Profe Javier. Presente, licenciado. Profe Flora. Aquí presente, licenciado. Profe Janet. Profe Janet no se encuentra.
Profe Juana. Presente, Lice. Profe Beatriz. Presente, Lice. Profe Jimena. Presente, licenciado. Profe Calixto. Profe Flavia. Presente, licenciado. Profe Veneranda. Profe Ismael. Presente, Lice. Presente. Profe Roxana. Presente. Profe María Elena. Lice. Presente, licenciado. Profe Ernesto. Profe Isaac. Profe Eliana. Así está. Presente, licenciado. Listo. Profe Benigno. Benigno Lina, presente. Listo. Profe Alejandro. Presente. Profe Yolanda. Presente, licenciado. Presente. Y profe Rosy. Presente, Lice. Ya está. Licenciado, me ha notado, Benigno Lina, no tengo buena señal por acá. Sí, se le ha notado, profe. Gracias, licenciado. Licenciado, no me ha llamado a mí la lista. Veneranda, Silva. Profe Veneranda, ya está. Ya, ahora sí, vamos a ir con la segunda parte de lo que era el quemado de placa, de lo que era la soldadura. Ahora vamos a ver las técnicas de manufactura que existen para la creación de PCB. Vamos a mencionar estas tres, pero existen más, obviamente. A ver, vamos a cambiar este color de aquí para que se... no, con esto. ¿Por qué estoy cambiando ese color? Porque estos dos no lo vamos a hacer nosotros. Este de aquí se va a trabajar. ¿Ya? Uno, ¿cuál es? El método por corte CNC. O sea, que lo haga una máquina con un taladro. Es un método automatizado que utiliza una fresadora controlada por computadora para
realizar el proceso de fabricación de la placa PCB. Básicamente esto lo hace una máquina. ¿Ya? Simplemente se le da el diseño y la máquina te lo va a realizar la placa. Otro, ¿cuál es? Método por impresión 3D. ¿No? Esto se le hace, por ejemplo, con CNC, se lo hace por sustracción de material. Aquí en impresión 3D es un método innovador para fabricar PCBs utilizando materiales conductores o creando la base para una posterior deposición de cobre. Esto es lo contrario, por ejemplo. Aquí se añade material para poder generar las pistas. Pero igual, estos dos se utiliza una máquina especial para poder realizar la creación, la manufactura de la PCB. En nuestro caso vamos a utilizar ese de aquí, el método del fotograbado o método de la plancha. Es un proceso químico para fabricar PCBs mediante la transferencia de un diseño a una placa de cobre y su posterior quemado con ácido. ¿Ya? Vamos a quemar, vamos a utilizar ácido nosotros en la clase del día sábado. La técnica del planchado y quemado, ¿no? Tiene bastantes pasos. El primer paso es ya tener el diseño del circuito. En este caso se llama el negativo. Para ello se utiliza un software especializado para crear un esquema, que puede ser Proteus, puede ser Eagle, puede ser EasyEDA, ¿no? Hay varios que se pueden emplear. Pero nosotros no nos centraremos ahí, simplemente ya vamos a tener hecho el diseño, que tiene que estar impreso en un papel especial. Existe el papel termotransferible, que se llama transfer. Se puede utilizar también el papel fotográfico, el papel couché y otros utilizando una impresora láser. Eso igual es importante. Una impresora a tinta no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no se va a poder transferir, porque tiene agua las impresoras a tinta. Una impresora láser sí va a funcionar. Paso 2. Preparación de la baquelita. Lo primero es cortar la baquelita en la dimensión que se tiene de nuestro negativo. Una vez ya lo hemos cortado, ¿qué hay que hacer? Hay que limpiar lo más que se pueda. ¿Con qué? Con un bombril, ¿no? O esponja metálica. Es parecido a la virulena, pero mucho más delgadito. Es delgadito, como para limpiar ollas impresas. ¿Ya? Y eso se emplea para poder limpiar la parte metálica, la parte de cobre. Van a ver que estas baquelitas, placas, tiene dos caras. Una cara es de cobre, que es conductor, y la otra es plástico o baquelita, como bien lo dice su nombre, que obviamente no es conductor. Entonces la parte del conductor, el cobre, hay que limpiarlo bien, porque si no la transferencia no se va a poder realizar de manera adecuada. Hay que limpiarlo muy bien, hasta que se vuelva un espejo prácticamente. El paso 3, después de haber limpiado la baquelita, lo que se hace es colocar la impresión sobre el cobre, la cara del cobre. En algunos casos, por ejemplo yo, le pongo una capita de papel periódico, dos incluso. ¿Para qué? Para que no se queme muy rápido el cobre. Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros planchamos nuestras ropas, no ponemos directamente la plancha con la ropa, ¿no? Siempre ponemos un trapito húmedo o algo que esté en medio. Aquí hacemos básicamente lo mismo, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? Hay que pasar por largo rato la plancha sobre el cobre. Por largo rato hay que dar dando círculos, moverlo para que el calor se distribuya de manera uniforme y llegue a toda la placa y a todo el diseño. El calor va a hacer que ese diseño pase del papel transfer o fotográfico a la baquelita. Se vaya pegando poco a poco.
Y esto más o menos durante unos 5 o 10 minutos. ¿Ya? Hay que hacerlo todo ese tiempo. Luego de haber hecho todo este paso y haber verificado que se ha transferido el diseño completamente, vamos a pasar a lo que es el quemado. Pero, si hubieran imperfecciones aquí en la transferencia, se puede emplear lo que es un marcador de CDs o un marcador permanente, o sea, con alcohol. Ya no los que son con agua, sino los que son a base de alcohol. ¿Para qué? Para unir algunas piezas, algunas pistas que no se hayan transferido. Así tendría que quedar, miren. ¿No? Notan aquí cómo están, ¿no? Las pistas. Entonces, eso tiene que estar bien, ¿no? Bien hechito. Y si no está bien hecho, se lo corrige un poco, ¿no? Con el marcador. Luego de eso, se prepara el ácido. Existen igual varios tipos de ácidos para poder realizar el quemado de la placa. Algunos utilizan el cloruro férrico, otro el permanganato y nosotros vamos a utilizar el nitrato. ¿Por qué el nitrato? Porque es más fuerte, tiene más concentración y van a ver que va a quemar rápido la placa. Va a tardar a lo mucho unos 5, 10 minutos como máximo. Si utilizamos otro tipo de ácido, por ejemplo, va a tardar entre 10 a 30 minutos por placa, ¿no? Y nosotros somos 20, ¿no? Y el tiempo ya se nos va a ir ahí. En cambio el otro rápido vamos a tener y rápido vamos a tener cada uno de nuestras plaquitas. Esta solución ya lo tengo preparado, ¿no? Pero igual vamos a preparar un poquito más en la clase presencial para que lo vean. Esto se lo va a trabajar en una bandejita de plástico, ¿ya? De plástico. Un tupper pueden traer, ¿no? Que no tenga, o que lo usen para otras cosas, que no sea para comida, o que ya sean las últimas, ¿no? Eso pueden traer. Obviamente, pero que no esté con agujeros, ¿no? Eso no hay que tener cuidado. Además, hay que preparar otro tupper que tenga agua y ácido. ¿Ya? ¿Para qué? Para neutralizar el ácido. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando neutralizamos un ácido es como echarle agua a algo que se está quemando. ¿No? Porque ahorita el ácido lo va a quemar, ¿no? Lo está quemando la placa. El cobre que hay ahí. Y si nosotros lo tocamos directamente, igual nos va a quemar. Nos va a lastimar la piel. Yo, por ejemplo, el anterior diplomado me he quemado un poquito, ¿no? Ya ha tardado unos 2 meses en salir. No me ha quemado en sí, sino simplemente me ha teñido la mano. Pero ha tardado bastante tiempo en salir. ¿No? Y por eso hay que tener bastante cuidado. Cuando se emplea o cuando estamos en este paso, por ejemplo, se recomienda utilizar guantes de látex o de goma, cualquiera de los dos, ¿no? Para que no tengamos contacto directo con el ácido. Es igual, no se van a olvidar. Al final les voy a decorar todo lo que tienen que traer. Ya. Una vez se ha quemado, porque esto va solamente con la mirada se sabe, ¿ya? Si una placa está ya quemada o no. Con la mirada. Conmigo vamos a hacer eso. Y con barbijo también en este caso. Porque van a ver que se va a despedir humos. Y en este caso, como es ácido, va a ser más fuerte. Y tal vez a alguno ya les maree simplemente eso. Luego de eso, si ya nos queda perforar, hacer los pequeños huecos para cada componente. En este caso se recomienda
brocas pequeñas de 1 milímetro o de 0,8 milímetros, ¿no? Así de delgaditas. Se hace la perforación y por último se limpia, ¿no? Porque la tinta va a seguir ahí y al final hay que limpiar todo eso para que solamente quede el cobre y la placa. Luego, obviamente, hay que montar los componentes y soldar uno por uno. Y luego verificar, ¿no? Si está funcionando. Ahora, verlo así de manera escrita parece bastante largo y complicado. Pero van a ver, ¿no? Cuando lo hagamos en la clase presencial, cada paso va a tener su propósito. ¿Ya? Por ejemplo, las ventajas de esta técnica es que es un método económico y fácil de realizar en casa. Y es adecuado para circuitos complejos y de precisión. O sea, no es tan complicado esta técnica. Las desventajas que tiene, pero, son obviamente el uso de productos químicos que son de peligro y tal vez la falta de una impresora toner. Y también el tiempo que demora, porque si queremos hacer, no sé, 50 plaquitas de este tipo, vamos a tardar un tiempo considerable. Que se pueden utilizar alternativas para poder realizar ese tipo de placas, como mandarlo a China y que te lo hagan y te lo traen. No, el uso de tester ya lo hemos hecho, lo hemos manejado ya. Vamos a practicar, pero ya listo. Hasta ahí sería la parte de quemar. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No hay dudas y preguntas? Ya. Si no hay dudas ni preguntas, ahí culminaría la clase del día de hoy. El foro y el cuestionario va a estar habilitado desde mañana, por favor, ¿ya? Mañana en la mañana ya lo van a poder realizar. Y va a estar habilitado hasta el día domingo. Voy a